En el siguiente video se pretende estudiar en qué consiste y de qué manera se puede aplicar el método cartesiano. Esta es una herramienta muy práctica que sirve para elaborar ensayos y exposiciones de una manera mucho más clara, concisa y resumida. Muchas veces cuando nos enfrentamos a la elaboración de un trabajo tipo ensayo o exposición, tenemos muchas ideas en mente. Se quieren hablar de muchas cosas. Pero esto lo que hace realmente es mostrar un trabajo desordenado que no da ninguna explicación como tal, que no guarda ninguna coherencia. Por eso el método cartesiano, propuesto y creado por René Descartes, plantea que se va a dar aplicación de la duda metódica. El método cartesiano, también conocido como el discurso del método, parte de la duda metódica como hacer dudar sobre todo o cualquier verdad aquello que nosotros queramos exponer. Esto quiere decir que el autor del trabajo debe realizar una previa investigación y lectura que le permita comprobar lo que realmente quiere demostrar. Por eso es importante tener en cuenta que el método cartesiano parte de 4 reglas importantes. La primera es la regla de la evidencia. No se admite nada como verdadero a menos que sea evidente. Todo debe ser debidamente demostrable para que realmente pueda ser verdadero. La segunda es la regla del análisis. Una vez se tenga claro el problema o aquello que se pretende demostrar, se debe dividir el trabajo en 2 grandes partes, que serían las 2 ideas principales. Tercero, la regla de la síntesis. Una vez se tengan las 2 partes principales, se subdividirán cada una de ellas en 2 partes, las cuales conformarán a la final 4 ideas secundarias, que de una manera muy sintética, resumida, concisa y clara, irán a explicar todo aquello que se pretende analizar. Y por último está la regla de las comprobaciones. Una vez analizado de una forma muy sintética todo el trabajo, es decir, las 4 ideas secundarias, pues se debe dar una explicación a modo de reflexión o recomendación sobre una conclusión y finalmente enumerar toda la bibliografía. El método cartesiano, por tanto, debe contener 4 grandes partes, que a gusto del escritor los puede reflejar de una manera implícita, esto quiere decir, colocándole título a cada una de las partes para irlas desarrollando, o de una manera explícita, quiere decir que nosotros podemos desarrollar el método cartesiano de corrido sin necesidad de mencionar en qué parte estamos trabajando. ¿Cuáles son sus partes? Está la introducción, la estructura del trabajo, la conclusión y la bibliografía. Analizaremos y estudiaremos cada una de sus partes. La primera parte es la introducción. Toda introducción va a contener 4 elementos. La primera, contextualización. Se refiere al espacio del tiempo el cual se pretende analizar. ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo? ¿En qué año? Para que el autor pueda, de una manera mucho más fácil, detectar qué periodo de tiempo quiere analizar, y así el lector pueda en el espacio del tiempo ubicarse para entender lo que le pretenden explicar. Por eso uno puede empezar diciendo en el contexto actual, terminada la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 60. La definición. La definición es el segundo elemento de la introducción. En él se va a dar un concepto o una definición del o los términos que se pretenden plantear dentro de la exposición o el ensayo. Es decir, se irán a definir conceptualmente las palabras claves que se necesitan para poder entender todo el desarrollo del trabajo.
La definición no es más que saber de qué estamos hablando. La definición preferiblemente se debe tomar de un autor, a menos que el propio escritor del ensayo o de la exposición quiera definir con sus propias palabras los conceptos o las palabras claves, ojo, para no incurrir en plagio. El tercer elemento es la problemática. En la problemática no es más que enunciar el planteamiento, el problema a través de una pregunta que oriente lo que realmente se quiere demostrar. Y por último, la frase plan. La frase plan no es más que el resumen de todo el plan de trabajo, sobre todo aquello que se va a demostrar a la final. Refleja de una manera muy concisa, clara, precisa las dos partes principales del trabajo, donde cabe aclarar que las dos partes van a estar conformadas cada una por sus dos ideas secundarias, es decir, por 4 ideas secundarias. En resumen, la frase plan no va más que a explicar de una manera muy breve cómo va a ser la estructura del trabajo. Antes de elaborar la estructura del trabajo, se debe tener en cuenta cuáles son las 2 ideas principales y las 4 ideas secundarias. A ver, vamos paso a paso. Para elaborar la estructura del trabajo, se debe tener en cuenta que cuáles son las 2 ideas principales. Estas 2 ideas pueden ser planteamientos opuestos, contradictorios, dicotómicos o complementarios. Y estos 2 planteamientos deben ser equilibrados. Si estamos hablando de un escrito, si la primera parte, la primera idea principal es de 5 páginas a modo de ejemplo, pues la segunda parte también debe contener la misma extensión, porque estamos hablando que ambas ideas son igual de relevantes. Por lo tanto, cuando se va a realizar la estructura del trabajo, se deben tener en cuenta las siguientes características. Las 2 ideas principales con cada una sus 2 ideas secundarias, es decir, las 4 ideas secundarias, se van a identificar como A y B. Para dividir estas 2 ideas principales va a existir un conector que va a servir para refutar, contradecir o complementar la primera idea de la segunda idea principal. Una vez se escriba el conector, se debe poner coma. Y finalmente, la segunda idea principal será aquella que va a resolver o a contestar la problemática planteada. A modo gráfico y en síntesis, la estructura del trabajo va a ser de la siguiente manera. 1. Se coloca la primera idea principal o tesis 1, conformado por las 2 ideas secundarias, A y B. Seguirá un conector que va, como ya se dijo, a oponerse, contradecir, refutar o complementar la segunda idea. Para ello, luego se colocará después del conector una coma, seguida por la segunda idea principal o tesis 2, seguida de sus 2 ideas secundarias. Pero hay que tener en cuenta que el A y B que conforman la segunda idea principal son aquellos elementos, son aquellas ideas que realmente van a contestar la problemática. Una vez ya se tenga elaborada la estructura del trabajo, se puede proceder a elaborar la frase plan que se encuentra en la introducción. Por último, se encuentra la conclusión. La conclusión no es más que decir la conclusión, no son varias conclusiones, sino solo una conclusión, en la que el autor del trabajo va a colocar a modo de reflexión cuál es su consideración final. Va a ser su punto de llegada de la demostración. En él puede involucrar la recomendación o incluso puede realizar o dejar abierta una pregunta que le va a permitir abrir un nuevo debate. Por lo tanto, la conclusión no es más que decir a modo de reflexión lo que el autor considera más importante, lo que a él le quedó de una vez realizado este trabajo.
En la conclusión no se trata de resumir el trabajo, ni mucho menos de repetir los argumentos que ya se utilizaron. Y por último se encuentra la bibliografía, lo cual preferiblemente se realiza a través de las normas APA y que se deben referenciar por orden alfabético. Aquí a modo de ejemplo se encuentran las bibliografías cuando se sustrae de un libro. Viene Serrano, el apellido del autor, coma, la primera letra del nombre, punto, entre paréntesis el año por el cual se escribió el libro, punto, en cursiva el título del libro, punto, la ciudad en donde se imprimió el libro, 2 puntos, y la editorial. El cuarto ejemplo, que es por internet, que es una de las fuentes más utilizadas cuando sustraemos por internet, es igual a la del libro con un autor. Pero acá la diferencia es que en cursiva va el título del artículo, punto, recuperado es la fecha en la cual quien investigó, quien realizó el trabajo, va a colocar la fecha en la última consulta que realizó y la página de internet en la cual él ubicó la fuente, con el ánimo de que el lector, si quiere complementar, entender o quiere investigar aún más el tema por el cual fue expuesto por el autor, pues él puede simplemente darle clic al link para saber realmente cuál es la fuente. Si bien aquí traigo a colación un ensayo elaborado por un excelente estudiante, para no entrar a modo de plagio ni derechos de autor, pues me atreví a colocar el nombre de mi hija. El nombre del ensayo puede estar dentro del encabezado o del pie de página. El título del ensayo debe ser original e impactante para que el lector le transmita la inquietud, le transmita esas ganas de leer ese trabajo. Como bien, empecemos con la introducción. En la actualidad comienza el ensayo, quiere decir que estoy hablando en la época actual. Después me habla de qué es lo que está pasando en la época actual. Y me va a hablar sobre las crisis económicas. Después parte de la definición y parte de un autor, según Raffino 2019. Y me define qué es una crisis económica. Seguida de la definición viene la problemática. Y es cuando el escritor de este ensayo dice, a partir de esta definición, también puede colocar con base en lo anterior, teniendo en cuenta lo anterior, o nos podemos cuestionar y lanzar la problemática. Seguido de eso viene la frase plan, que no es más que la unión de las dos grandes ideas, cada una subdivididas con sus dos ideas principales. En esta podemos ver que dice, para comprender la naturaleza de la crisis, ahí vemos la parte A, vamos a conocer los acontecimientos que marcan la historia de algunos países. En la parte B, los impactos y consecuencias que han dejado estas crisis para sus habitantes. En la parte 2, vemos cómo está el conector. Asimismo, coma, quiere decir que la segunda parte va a complementar la primera. La parte 2, la gran idea es los factores y acontecimientos que han diluido en la economía. La parte A se estudiarán el precio del petróleo y en la parte B la problemática en China por la propagación del coronavirus. Seguido de la frase plan viene la estructura del trabajo. Entonces la primera gran idea o la tesis 1 va a estar conformada por la parte A y parte B. En la parte A se mencionará aquellos aspectos que hacen alusión a los acontecimientos que marcan la historia de algunos países. En la parte B, los impactos y consecuencias que dejaron para sus habitantes. En la segunda parte, después de ver el conector, asimismo, vemos que desarrolla la segunda tesis, los factores y acontecimientos, ¿cuáles son? En la parte A, el precio del petróleo, y en la parte B, la problemática en China por la propagación del virus. Finalmente, se menciona la conclusión, ojo, una conclusión,
y posterior la